PKA Meter basado en The Real Ghostbuster. Bienvenidos a Moon Makers, yo soy Camila. Y yo soy Diego. Y hoy veremos desde la impresión 3D, la pintura y la electrónica. Y no se te olvide quedarte hasta el final para ver cómo ganarte una bioterminal. Así que empecemos. Impresión 3D. ¿Cómo empezamos? Lo primero que hay que hacer es entrar a Thingiverse. Ya que estamos aquí, vamos a buscar el perfil de Moon Makers. Y no olvides seguirnos. Después vamos a ver entre todos los modelos y escoger el del PKA Meter. Ya que estamos aquí, los descargamos. Luego escoge el software de impresión 3D que más te guste. Por ejemplo, Cura o en nuestro caso el de Prusa. Y aquí es donde vamos a preparar nuestras piezas. Nosotros le vamos a poner un relleno del 15%, lo cual para este proyecto va muy bien. Perfecto. Y hay que tener en cuenta que algunas piezas van a necesitar soportes, y eso es lo que le vuelve fascinante. Me encanta. Ya que tienes todas tus piezas, vamos al siguiente paso, que es prepararlas. Para esto vamos a lijar cada una de las piezas. Después tomaremos nuestro primer y la colocaremos a cada una. Por último, después vamos a lijarlas y agregar el color que queramos. Nosotros ocupamos la referencia de los colores de la serie The Real Ghostbuster. According to my PKA meter. Pareció interesante que para darle más estilo a cada una de nuestras piezas, después volvemos a lijar un poco nuestras piezas para darle este toque desgastado. Al igual que en nuestra pieza principal, agregamos unos detalles de otros colores como el negro. Sí, eso hace que se vea más desgastado, que parezca metálico, y es donde podemos experimentar con los diferentes colores. Vamos con la electrónica. Aquí ya tenemos la electrónica y las piezas listas para hacer el armado y combinar todo. Aquí tenemos los cables que vamos a utilizar para conectar todos los componentes electrónicos, que nuestro proyecto funcione. Aquí tenemos nuestro cable negro, que es el negativo. Uno va a ir conectado a la bioterminal. Otros tres cables van a ir conectados a los potenciómetros, porque tenemos uno para seleccionar el modo y otros dos para los potenciómetros. Otro que va a ir para nuestro botón, para que podamos iniciar con nuestro proyecto. Y el otro es para nuestros LEDs. Tenemos otros cables, que son los naranjas, que estos son los positivos. Tres de ellos van a ir a los potenciómetros y otro al botón. Y también tenemos un cable aquí verde, que va a ser el cable de los datos. Y es muy cool, porque es color verde como el botón. Aquí este cable lo vamos a utilizar para saber si estaremos apretando nuestro botón o no. Y aquí también tenemos nosotros cables de datos. En este caso el cable blanco es para el dato del potenciómetro del modo, para saber si vamos a detectar fantasmas o estar en el modo del osciloscopio. Nuestro cable rojo para nuestro otro potenciómetro, nuestro cable gris para nuestros LEDs y nuestro cable azul para nuestro otro potenciómetro. Perfecto, ya sabemos cómo van a estar los cables y las conexiones. Así que vamos a tomar nuestra bioterminal y vamos a darnos cuenta que en la parte de atrás tenemos una sección negra con orificios. Aquí estos son los pines de nuestra bioterminal. Aquí vamos a hacer las conexiones y también podemos conectar otras cosas para otros proyectos. Por ejemplo, un pequeño dato es para nuestra Raspberry Pi. Estos pines son completamente compatibles con los que tenemos acá. Entonces puedes usarlo como pantalla o mostrar información. Así que vamos a hacer las conexiones. Vamos a poner nuestro cable negro en un pin GND. En este caso yo voy a usar el 39. Nuestro cable de positivo o naranja y lo voy a conectar al pin número 2 a 5 voltios. Perfecto. Así que vamos a ir poco a poco. Vamos a conectar nuestro positivo a nuestro botón y vamos a tomar el verde y lo vamos a conectar en el D7, que es el pin 36. Perfecto. Ahora vamos a ir por nuestro siguiente componente, nuestro potenciómetro blanco. Vamos a tomar el cable y este lo vamos a colocar en el A5. Listo, vamos con nuestra siguiente sección, nuestros dos potenciómetros. Vamos a agarrar nuestro cable rojo, que va a ser el de nuestro potenciómetro rojo, y este va a ir conectado en el A0. Perfecto, y vamos a hacer lo mismo pero con nuestro siguiente potenciómetro, el azul. También un positivo y un negativo. Vamos a tomar un cable azul y lo vamos a colocar en el A1. Perfecto, vamos con nuestra última sección, nuestros LEDs. Aquí vamos a conectar un negativo a uno de esos cables y vamos a tomar el siguiente cable, que en este caso es el gris. Lo conectamos a nuestros LEDs y este lo vamos a colocar en el pin D3 de esta manera.
Aquí tenemos todas las conexiones por parte de la bioterminal y ya sabemos qué cable va con cuál. Así que voy a mostrarte ahorita cómo hacer las conexiones para nuestro potenciómetro blanco, que es el que tenemos aquí de 3 patitas. Una para el positivo, la de en medio es para datos, que es muy importante, y la última es negativo. Lo que se encarga de hacer el potenciómetro es hacer que un voltaje de entrada, digamos 5 voltios, dependiendo la rotación que tenga la perilla, hacer que vaya desde 5 a 0. Todo depende del valor del potenciómetro. Y eso es muy importante porque eso nos da mucha información y es lo que nos permite cambiar de un modo a otro. Ahora vamos a ir con nuestra Raspberry Pi y su cámara. Voy a moverlas para poder trabajar con ellas. Y vamos a ver la conexión. Nuestra Raspberry Pi, aparte de sus pines, tiene una entrada para una pantalla y una cámara, que es lo que vamos a hacer. Vamos a tener mucho cuidado y vamos a levantar la parte negra. Perfecto. Y vamos a ver que del lado opuesto al negro tenemos ahí un par de patitas metálicas. Ahí es donde vamos a conectar. Lo ponemos y vemos que está muy recto, para que no lo vayamos a poner de algún lado u otra forma. Y luego apretamos lo negro hacia dentro. Perfecto. Y ya quedó asegurado. Ya está la conexión de nuestra cámara con nuestra Raspberry Pi. Bien, ahora vamos a ver la parte de atrás, porque ahí vamos a colocar nuestra Raspberry Pi. Vamos a colocarla. Es muy importante que los USB y el Ethernet estén mirando hacia adelante, porque necesitamos el espacio para poner el cable USB de la Raspberry Pi a la bioterminal. De aquí es donde vamos a mandar la información de la inteligencia artificial y aparte darle la electricidad que se necesita al proyecto. Luego tenemos aquí nuestra cámara. Nuestra cámara va a ir en la otra parte, en la parte de arriba. Y en el orificio en el que está lo vamos a colocar de esta manera. Así se ve por la parte de adentro y por fuera es muy sutil. Perfecto. Ahora vamos a ver la alimentación de nuestro proyecto. ¿De dónde vamos a sacar esa electricidad para que todo funcione? Por eso tenemos nuestro mango. Aquí vamos a poder colocar nuestras baterías. Nosotros utilizamos 2 baterías, ya que el proyecto necesita 5 voltios y 2 de ampere para poder funcionar. Nosotros utilizamos este cable para hacer toda la conexión, que se conecta al micro USB. Perfecto. Ya está toda la electrónica. Es el momento de armarlo. Perfecto, si quieres saber más acerca de la programación o nuestro dispositivo, checa los videos en las tarjetas. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y para poder entrar al sorteo de la bioterminal, Suscríbete a Moonmakers, dale a like y deja un comentario aquí abajo. y muchísimas gracias a Seed Studio por hacer posible el sorteo. Y hasta la próxima. Bye.